Héroe es una película china estrenada en el año 2002, dirigida por Zhang Yimou, a quien ya habíamos conocido por otras producciones de calidad en los años 90, como Sorgo Rojo, Yudu, La Linterna Roja, también conocida como Esposas y Concubinas, o Race de Red Lantern, como se tituló para su distribución internacional. Esta fue una producción del año 1991 y obtuvo más de 20 premios y merece su propio espacio de recomendación a futuro. Volviendo a Héroe, su director, Zhang Yimou, si bien venía de trabajar en historias dramáticas, siempre había sido un gran admirador del género wuxia, que refiere a las novelas centradas en figuras épicas y artes marciales. En una entrevista del 2005, manifestó haber crecido leyendo este estilo de historias y en relación a la idea que llevó a filmar Héroe, dijo que sentía que ya era el momento adecuado para intentar algo diferente y explorar este género que es tan fundamental en la cultura china. Interpelado con la pregunta ¿no hay un cupo para la importación de películas de Hollywood?, el director respondió: el problema es que Hollywood compite con el cine de autor chino, así que pensé en hacer una película con potencial de taquilla, que se refiera a la cultura china, pero que también contenga un elemento artístico. Por eso todo está en una sola película. Tengo que agradecer al Tigre y el Dragón porque Ang Lee introdujo algo nuevo en las artes marciales. Para rodar Héroe necesitábamos mucho dinero, y Ang Lee creó un espacio para que otros cineastas experimentaran. Ambos usamos un estilo de película artística en una película de artes marciales. Su experiencia previa en el área de la fotografía fílmica antes de comenzar a dirigir sus propias películas, más la participación de Christopher Doyle como responsable del área, garantizaron la excelencia de un poema visual en la narración de la historia que se desarrolla dividida en 5 momentos, cada uno de ellos dominado por un determinado color. El reparto estuvo liderado por Jet Li, y en la primera secuencia de acción se contó con la participación especial de Donnie Yen. Ambos son artistas marciales de trayectoria en la industria cinematográfica. De hecho, fue su segundo encuentro bajo las cámaras para la realización de una escena que demandó 21 días de rodaje, no solo por las complejidades planteadas por el coreógrafo especialista Chin Xiu-tung, sino por la obsesión por la perfección de ambos artistas. Y como en la ocasión anterior en la que habían filmado juntos, Jet Li infringió un corte en el rostro de Donnie por accidente, lo que también demoró la filmación. Donnie recuerda que en su primer trabajo juntos coreografiaron una escena de combate que se convirtió en un ícono del cine de artes marciales y esperaban reproducir tal calidad en este nuevo encuentro para la película de Zhang Yimou. Además de Donnie Yen en el rol de Cielo, el elenco se completa con Maggie Cheung como Nieve Voladora, Tony Leung Chiu Wai, Espada Rota, Chen Daoming, quien interpreta al Rey de Qin, Zhang Ziyi como Luna. Todos ellos estrellas marciales de origen chino que ya habían acompañado al director en otras producciones o lo acompañarían en futuras películas. Por ejemplo, Zhang Ziyi participaría luego en La Casa de las Dagas Voladoras, otra superproducción wuxia del año 2004. La banda sonora fue compuesta y ejecutada por Pan Dun, quien actualmente es director artístico honorario de la Orquesta Sinfónica Nacional de China, y en la grabación del soundtrack él dirigió la Orquesta y Coro Filarmónicos de China. Varios tracks incluyen percusión de taiko, que es un tambor tradicional de origen japonés con infinitas posibilidades rítmicas, interpretado por el conjunto Kodo. Itzhak Perlman interpreta la mayoría de solos de violín, y el instrumento musical utilizado en la escena del enfrentamiento entre los personajes de Jet Li y Donnie Yen
Es una antigua cítara similar al gujin interpretada por Liu Li. Héroe es una adaptación libre acerca de una leyenda acontecida alrededor del año 227 antes del cristianismo, en tiempos en que existían 7 reinos independientes en permanentes luchas por el territorio, los recursos y la legitimidad de cada cultura regional. Una etapa histórica que duró 250 años. El rey Qin era considerado el monarca más cruel y violento, confrontaba ferozmente a los demás reinos combatientes y manifestaba que su objetivo era la unificación, lo que efectivamente ocurriría más tarde, en el año 221 a.C., iniciando así la dinastía Qin, que si bien duró solo unos pocos años en el poder antes de ser sucedida por la dinastía Han, logró la instauración del imperio, como también la unidad del sistema de escritura, de medida y la moneda. La película comienza con la llegada de un prefecto anónimo, conocido simplemente como Sin Nombre, al palacio del rey de Qin. Sin Nombre afirma haber derrotado a los 3 asesinos más peligrosos del reino: Cielo, Espada Rota y Nieve Voladora, quienes habían jurado asesinar al monarca por su ambición de conquistar a los otros 6 estados. El rey Qin había decretado que quien venciera a cada uno de ellos obtendría una recompensa en tierras, riquezas, y ganaría el favor de compartir el vino con el mismísimo monarca a una distancia de 10 pasos, otorgándole así el beneficio de la confianza, ya que nadie externo a la corte podía permanecer a menos de 100 pasos de distancia del rey, bajo automática ejecución por su guardia personal. A partir del encuentro entre Sin Nombre y el rey Qin, este le pedirá que relate los acontecimientos que llevaron a que venciera a cada uno de los espadachines, para luego poner en duda dicho relato. De esta forma, la película irá develando un punto de vista que explica la situación bajo el prisma de un color, que será modificado cuando el rey desacredite lo contado por Sin Nombre, desplegando un nuevo relato que pondrá de manifiesto su propio punto de vista sobre lo acontecido, para lo cual los recursos visuales estarán impregnados de otro color. Así, cada enunciado se ve, se percibe diferente, se expresa bajo la metáfora de un determinado color, dando cuenta de la variedad en la que la verdad es comunicada y de cómo la realidad pasa a definirse como una diversidad de interpretaciones. El resultado de este diseño dramático para los espectadores es mirar 3 películas en una, ya que cada acontecimiento será distinto según lo cuente Sin Nombre, el rey Qin, y finalmente el punto de vista de Nieve Voladora, Espada Rota, su discípula Luna, dando lugar a 3 versiones de un mismo suceso. Y no solo las historias serán diferentes, sino la fotografía, el diseño de vestuario y de producción en general. Originalmente, Zhang Yimou había pensado la posibilidad de contar con equipos diferentes de arte y fotografía para remarcar aún más las distintas caras de la verdad, complejidad que fue desechada en función de un muy buen diálogo con el director de fotografía Doyle, quien demostró comprender profundamente la búsqueda visual del director en concordancia con la propuesta narrativa. Los colores utilizados en cada planteo de la verdad, como ciertos enunciados conceptuales, son el negro, rojo, blanco, azul, verde y amarillo, y aportan al espectador un prisma cromático a modo de brújula visual que acompaña el viaje sobre la narrativa, que a su vez no tiene un trayecto lineal. El simbolismo cromático que queda expuesto es parte fundamental en el contar de la historia. Es como que cada escenario planteado bajo un determinado color es un personaje más en la escena, por lo que no voy a desarrollarlo para darte lugar a que disfrutes de la experiencia sensorial. Como dato de producción del departamento citado de fotografía a cargo de Boyle y el mismo Zhang Yimou, te puedo contar que el color azul se inspiró en las aguas turquesas del Parque Nacional de Siu Sai Go,
El blanco se filmó en los desiertos cercanos a la frontera con Kazajistán y para el rojo se clasificaron a mano miles de hojas para asegurar que solo las más vibrantes aparecieran ante la cámara. Algunos de los conceptos que atraviesan las escenas con el recurso cromático son el sentido del poder, la autoridad, la amistad, el deseo, la pasión y los celos, la sabiduría, la búsqueda del equilibrio y la armonía en la vida individual y colectiva. Te invito a descubrir tales conceptos más que racionalmente, sensorialmente, que puedas pensar menos en la trama y te predispongas a percibir esta dimensión del film mediante este lenguaje visual a modo de experiencia estética. Héroe es una de esas películas para ver varias veces, porque una experiencia estética como polo subjetivo del arte siempre es única cada vez. Así como podés escuchar varias veces esa canción que te gusta, podés ver todos los días el cuadro que colgaste en tu habitación y no te aburre, justamente por esa condición subjetiva que el arte te propone, hace que cada momento, tu estado de ánimo, la energía de cada día, ponga de relieve un aspecto tuyo sutilmente diferente, que conecta con el placer de forma única. Por esto, cada vez que la veas podrás percibir distintas sensaciones sin cansarte. Ahora bien, ver Héroe no es solo una especie de visita a un museo como experiencia estética. También está contando una historia a través de ideas que van surgiendo de la conversación entre sus protagonistas, Sin Nombre y el Rey King. Habíamos dicho inicialmente que Héroe es una película de género wuxia. Este género se caracteriza por relatos que combinan historias de caballería antigua, implicando en sus personajes un determinado código moral que los lleva en esta condición de caballeros o paladines a defender a los débiles, al pueblo, oponiéndose al poder corrupto y a las injusticias. En medio de las aventuras y contiendas marciales que van atravesando, aparecen profundas reflexiones filosóficas que cuestionan el mundo en que se vive, como la misma naturaleza de su moral caballeresca. En este caso, se presentan dos cuestionamientos fundamentales. Uno, el central, que marca el principio del eje moral de las acciones de los personajes, y otro, satélite de este, que refiere a los métodos de las acciones que se considera apuntan a un estado de justicia. Particularmente, y dado este contexto histórico, que es la guerra, el elemento es la figura del guerrero y su instrumento de combate, la espada. El género wuxia no se trata solo de la lucha del guerrero marcial, sino de la evolución ética del héroe. Sin Nombre explicará cómo del estudio del símbolo kanji que configura la palabra espada es como se llega no solo a la comprensión de esta herramienta, sino a la de la naturaleza del héroe que la porta. Así, hablará de la complejidad de arribar a una conclusión definitiva, sobre todo porque en la China, fragmentada en 6 reinos y múltiples lenguas, la palabra espada se expresa gráficamente de 19 formas distintas, y él estuvo elucidando acerca de la forma número 20. El Rey Qin explicará que esa fragmentación es el caos, que por eso urge la necesidad de unificar al pueblo, que esa es su meta y que finalmente, más allá de las 20 formas de manifestar la idea espada, la definición misma hace al guerrero. Un guerrero alcanza la perfección cuando se funde con su propia herramienta, cuando son uno, finalmente, cuando no necesita más utilizarla. Esta idea, desarrollada por el Rey Qin, responde a las 3 etapas de la maestría de la espada, que definen al caballero errante del wuxia. La primera etapa, la unión física del hombre y el arma. La segunda etapa es la espada en el corazón, que permite luchar sin necesidad del objeto físico. Y la tercera y última etapa, alcanzar la paz absoluta, es la desaparición total del deseo de matar, alcanzando un nivel donde el arma ya no es necesaria. Esta búsqueda de la maestría en el combate se verá escenificada en el primer encuentro marcial de la película
a través del combate entre Sin Nombre y Cielo, los personajes que son representados por Jet Li y Donnie Yen. A su vez, el personaje de Cielo será resignificado a lo largo de toda la trama hasta incluso el final de la película. Y contrasta fuertemente con el arquetipo del héroe occidental que impone justicia a través de la violencia para el arquetipo del héroe wuxia, donde el acto final y más honorable de un guerrero es deponer su espada. Todos los personajes, en realidad, configuran un compendio de representaciones arquetípicas de las diferentes facetas del espíritu de la caballería marcial. Desde el vacío y la precisión absoluta en esta búsqueda de la perfección, a la transición de la violencia hacia la sabiduría estética y filosófica, o el dilema trágico entre la lealtad a la patria y el amor personal, todas son instancias vividas por Sin Nombre, Espada Rota y Nieve Voladora, como también por Cielo y Luna. Ahora bien, el verdadero conflicto no es entre Sin Nombre y el rey, sino entre dos formas de entender el deber, el sacrificio y el heroísmo. La del individuo frente al colectivo. La idea que se presenta como concepto central y que articula el clímax con la resolución ética de la película es el Qianxia, traducido literalmente como todo bajo el cielo. Este término proviene de la antigua cosmología política china y representaba el mundo entero unificado bajo el mandato del cielo, es decir, del poder divino, ejercido por un soberano, un representante humano de esa autoridad divina en la tierra. Dentro de la narrativa de la película, el Qianxia trasciende la simple geopolítica para convertirse en una dimensión ética superior que justifica el sacrificio personal en favor de lo colectivo. No se refiere a una nación, sino a una visión del mundo entero, a la totalidad de la existencia. El concepto Qianxia, de difícil comprensión para un sistema de valores y cosmovisión occidental, ha generado polémica e intensos debates críticos, sobre todo porque la versión de Miramax para Estados Unidos y distribución internacional tradujo el todos bajo el cielo a un nacionalista nuestra tierra, como nuestra patria. Las críticas han argumentado posturas que afirman que la película funciona como propaganda que justifica el sacrificio de las minorías culturales y la disidencia en aras de una homogeneización imperial, que el ejército de Qin es retratado como una masa anónima, perfecta, mecanizada, donde la voluntad del Estado aplasta la individualidad, que en última instancia explora la soledad y la melancolía de un líder que debe sacrificar su humanidad para cumplir con un destino histórico inevitable. En última instancia, la filosofía del Qianxia en héroe sugiere que el acto de heroísmo más elevado no es la conquista o la victoria militar, sino la renuncia a la espada para asegurar la estabilidad y la paz de esta idea de todo bajo el cielo. Las temáticas propuestas en Héroe conducen por caminos inesperados. Lo que comienza como una aparente historia de venganza, adornada con combates de una belleza hipnótica, se transforma en un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza misma del heroísmo. No ofrece respuestas contundentes, sino más bien interpela al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del héroe, quedando en cada quien elegir el color, la perspectiva que se considere más sabia. O bien optar por la postura de Nietzsche y asumir que no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Y cuál es la tuya? Te leo en comentarios. Mi nombre es Cristina, gracias por compartir este tiempo conmigo. Hasta la próxima.